Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy arrancamos con un tema nuevo que va a ser el puntapié inicial para la última parte de la materia, que son dispositivos de disparo. Bien, hoy vamos a ver el transistor unijuntura o monounión, creo que tiene varios nombres, pero bueno, nosotros nos vamos a trabajar con el nombre de transistor unijuntura o UJT. Bien, ¿qué es el transistor unijuntura? Básicamente es un dispositivo de tres terminales que tienen una única juntura PN, ¿sí? A diferencia de un diodo que solamente tiene dos terminales, esto tiene tres terminales, pero una única juntura PN. Y al tener una única juntura, su comportamiento va a ser diferente a lo que puede ser un TBJ o un JFET. No debe confundirse con un JFET, pero no debe confundirse porque el símbolo eléctrico es bastante parecido. La única diferencia es que el terminal de emisor, ¿sí? Que en este caso es lo que está conectado a al material tipo P, es el que está conectado a la flechita, pero fíjense que la flechita está desviada, a diferencia del JFET, que es la flechita está derecha, ¿sí? Bien, entonces un dispositivo de tres terminales con una única unión en donde tenemos dos bases y un emisor. Ahora vamos a ver el circuito equivalente del UJT y posteriormente vamos a ver para qué se utiliza. Bien, dado entonces el símbolo eléctrico del UJT, vamos a obtener un circuito equivalente. El circuito equivalente va a tener un diodo, ¿sí? Que va a representar la juntura PN, ¿sí? Y vamos a tener una resistencia que vamos a llamar R'B2, para simplificar vamos a decirle Rb2, y Rb1. ¿Qué es Rb2 y qué es Rb1? Bueno, Rb1 y Rb2 son las resistencias dinámicas que se ven desde el emisor hacia la base 2, y desde el emisor hacia la base 1. Entonces lo que tenemos es que el diodo representa la unión, ¿sí? La juntura. Rb1 representa la resistencia dinámica de la barra de silicio entre el emisor y la base 1, y lo mismo para Rb2. La resistencia total, ¿sí? Entre las bases va a ser Rb2 más Rb1, ¿sí? Si nosotros pusiéramos una fuente de tensión entre B1 y B2, obviamente va a circular corriente por más que esto no haga nada, porque es un bodoque de silicio que tiene resistencia, ¿sí? Entonces yo podría poner una fuente y ver una corriente circulando. Bien, la suma de las dos resistencias se conoce como resistencia entre bases y se lo simboliza con el nombre o con la nomenclatura RBB. Bien, ¿cómo es el funcionamiento básico? Lo primero que ustedes podrían notar, ¿sí? Es que yo puse que Rb1 tenía un símbolo como si fuera un resistor variable. ¿Por qué aparece como una resistencia variable y por qué no Rb2? ¿Sí? O sea, ¿por qué una sí y por qué la otra no? Bien, porque vamos a ver que el valor de esta resistencia va a variar con la corriente en el emisor, pero en forma inversa, ¿sí? A más corriente, la resistencia va a decrecer. Entonces lo que vamos a ver es que la resistencia Rb1, ¿sí? Va a variar desde miles de ohms hasta varias decenas de ohms. Entonces, lo que les dije hoy, imagínense que yo acá todavía no conecto nada, ¿sí? Entonces este diodo está de gusto. Pero que conecto entre las dos bases, con esta pata flotando, una fuente, ¿sí? Una fuente de continua. Esta fuente de continua, al haber un camino resistivo, producto de que hay un bloque de silicio, ¿sí? Lo que va a producir es que se produzca valga la redundancia, lo que va a generar es una corriente, ¿sí? Esa corriente va a ser esta fuente dividido la suma de las dos resistencias. Esa corriente multiplicada por esta resistencia, ¿sí? Va a ser la tensión en la resistencia de base 1. A la relación entre el valor de esta resistencia y el valor de la suma de las dos resistencias, ¿sí? RBB, se lo conoce con la letra eta, ¿sí? Una cosa que les quiero aclarar, esto va a variar, pero todavía no está variando, ¿sí? Todavía es fija. Por ahora vamos a ver por qué varía, ¿sí? Esto va a variar porque varía la corriente en el emisor, pero al no haber corriente en el emisor, esta todavía está fija, ¿sí? Tiene un valor, no sé, 500 ohms, 1K, 10K, no sé, tiene un valor, ¿sí? Va a variar cuando yo empiece a poner tensión acá y empiece a circular corriente por este diodo. ¿Está? Es como una aclaración. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner una tensión en el emisor, ¿sí? Y si nosotros llamamos
al B gamma del diodo VPN, ¿sí? Porque el libro que seguimos lo llama de esa manera, nada más. Pero bueno, esto es el B gamma, ¿sí? Y la tensión que yo pongo en esta zona, ¿sí? Es menor a la tensión umbral más la caída en esta fuente, ¿sí? Básicamente, este diodo va a estar polarizado en inversa. Dicho de otra manera, para que empiece a circular corriente por el emisor, la tensión acá va a tener que superar a la tensión esta BRB1, ¿sí? Que dijimos que era eta por tensión base, eta por BB. Bien, entonces yo pongo un valor de tensión acá, no alcanza para superar esta tensión, esto está en inversa. Le aumento un poquito, sigue en inversa. Le aumento un poquito, sigue en inversa. En algún momento yo voy a subir esta tensión a un valor determinado que produce que empiece de a poquito a circular corriente hacia allá. Ese valor de tensión para el cual el diodo, ¿sí?, se polariza en directa se conoce con la letra BP, ¿sí? Tensión pico, básicamente. Ahora vamos a ver por qué se llama así. Entonces, ¿qué es BP? Es el valor de la tensión en el emisor que produce que este diodo empiece a conducir, ¿sí? Entonces, BP va a ser el valor BPN, que no es otra cosa que el B gamma del diodo, más eta por BB, ¿sí? Es la tensión en este punto. Bien, cuando esta tensión llega a este punto, ¿sí?, polarizamos la unión en directa, la juntura en directa, empiezan a circular corriente por ese emisor. Bien, cuando esta unión, ¿sí?, se polariza en directa, lo que ocurre es que, sería la explicación física naif, ¿sí?, se inyectan huecos, ¿sí?, en la barra esta tipo N, provenientes del emisor, que es tipo P, y este incremento en los huecos va a provocar un incremento en los electrones libres, con lo cual va a incrementarse la conductividad entre el emisor y B1, y al aumentarse la conductividad va a decrecer esta resistencia. ¿Sí? Entonces esa sería la explicación, digamos, como en forma de cuentito, de por qué cuando empieza a subir esta corriente, empieza a decrecer esta resistencia, ¿sí? Empieza entonces nuevamente, se genera un incremento en los huecos que provoca un aumento en los electrones libres en la zona N, ¿sí?, lo que hace que se incremente la conductividad y por lo tanto va a decrecer esta resistencia. Bien, eso queda demostrado, queda en realidad evidenciado en la curva característica del transistor unijuntura. La curva característica es esta, digamos que hace así como una subidita y posteriormente baja. Entonces, esta zona de acá es cuando el UJT está cortado. Que está cortado, ¿qué quiere decir? Que el emisor no tiene corriente, básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a empezar a tener corriente el UJT? En el momento que yo supere la tensión B pico. Entonces, fíjense, mientras BE esté por acá, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. En el momento en que BP llega al valor pico, mejor dicho, en que BE llega al valor pico, si esto es BE, no alcanza, no alcanza, no alcanza, cuando llega a BP, que dijimos que era la suma entre el B gamma del diodo y la tensión en la resistencia B1, ¿sí?, en ese momento pasamos a esta zona en donde decimos que el transistor se disparó, si es una nomenclatura capaz que casera, pero vamos a decir el transistor se disparó, y quiere decir que empieza a circular corriente por el emisor. Al circular corriente, ¿sí?, por el emisor, la tensión BE va a empezar a decrecer, ¿sí? ¿Por qué va a empezar a decrecer? Y justamente porque dijimos que la resistencia RB1 se hace cada vez más chiquita. Entonces, lo que tenemos es zona de corte cuando la tensión en el emisor es menor al valor BP. En el momento que superamos BP, el transistor unijuntura entra en lo que se llama zona de resistencia negativa, empieza a circular corriente por el emisor. La corriente, ¿sí?, empieza a subir, ¿sí?, acá pueden ver que empieza a subir, hasta que de repente llega a un valor que se llama corriente de valle. En el momento en que llega a la corriente de valle, lo que ocurre es que entramos en lo que se llama zona de saturación y
por más que aumente la corriente, la tensión casi no aumenta, ¿sí? Fíjense que aumenta la corriente, pero la tensión se mantiene constante. Entonces, esta es la curva característica de un transistor unijuntura. A modo de spoiler, les voy a decir que no nos va a interesar trabajar en esta zona y no nos va a tampoco interesar trabajar en esta zona, ¿sí? El transistor unijuntura es muy útil en la zona de resistencia negativa. Ahora vamos a ver por qué. Acá, ¿qué decimos? ¿Por qué digo cuidado? Cuidado ese, no hay corriente por emisor en esta zona, ¿sí? Cuando decimos que está cortado, pero sí circula corriente entre la base 1 y la base 2. Esto es lo que les decía hoy acá, si volvemos un poquito para atrás. Que esto esté cortado, o sea que por acá no circule corriente, no quiere decir que por acá no circule corriente, ¿sí? O sea, yo le pongo una tensión entre la base 1 y la base 2, por más que acá no tenga nada, y por acá circula una corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una resistencia, básicamente. En el momento en que yo tengo esta tensión y empiezo a poner una tensión acá y empiezo a subirla, en algún momento, ¿sí? Esta tensión lo que genera es que acá haya una tensión determinada, ¿sí? Que es en eta BB. En el momento en que la tensión acá llegue a superar la caída en este punto más el umbral del diodo, ahí recién empieza esta zona, ¿sí? Que entramos en la zona de resistencia negativa y comienza a circular corriente por el emisor. Pero cuidado, que no circule corriente por el emisor no quiere decir que no circule corriente por las resistencias RB1 y RB2, ¿sí? Que es lo que nos dice acá Shigeo. Cuando el UJT está cortado, no hay corriente por emisor, pero sí circula corriente entre la base 1 y la base 2. Bien, ¿cuál es la aplicación, ¿sí? Bueno, acá me quedó como chueco el título. ¿Cuál es la aplicación principal del transistor unijuntura? Generar un oscilador de relajación. ¿Qué es un oscilador de relajación? Básicamente es, ¿sí? O sea, cómo trabaja el oscilador de relajación. A través de esta resistencia, imaginamos que esto está inicialmente sin disparar, o sea que por acá no circula corriente. Entonces, inicialmente, esta fuente empieza a cargar este capacitor a través de, se empieza a cargar este capacitor a través de la resistencia, entonces se carga en forma exponencial, ¿sí? Sube, 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 y en el momento en que el capacitor ¿sí? Arranca en cero, en realidad esto sería como mirando a partir de un tiempo no cero, ¿sí? Pero bueno, en realidad arranca acá, empieza a cargarse el capacitor, y en el momento en que llega al valor BP, el diodo se pone en directa, ¿sí? Cuando el diodo se pone en directa, aumenta mucho, ¿sí? La conductividad del transistor por lo tanto la resistencia RB1, que es la que está acá adentro, cuidado que no es esta, ¿sí? La que está acá adentro, acá tenemos una RB1 y acá tenemos una RB2, o RBB1 y una RBB2, esta resistencia entra en la zona negativa, con lo cual se hace más chiquitita. Al hacerse más chiquitita, este capacitor encuentra un hermoso camino para descargarse a través del emisor, de la resistencia esa que ahora vale muy poquito, y a través de R2. Entonces este capacitor hace esto, se empieza a descargar. ¿De qué va a depender esta constante de descarga? Y básicamente del valor del capacitor, del valor residual de RB1 o RBB1 en realidad, y R2, ¿sí? Si R2 es muy grande, esto va a tardar mucho en descargarse, ¿sí? Pero básicamente, entonces, el capacitor se empieza a cargar, se carga. Cuando llega a BP, esto se dispara, decrementa mucho la resistencia de RBB1, con lo cual este capacitor encuentra una zona de relativamente baja resistencia para descargarse y se descarga, ¿sí? Bien, entonces, una vez que llega, es lo que decíamos, una vez que llega a BP, se dispara, se pone en directo al diodo, entonces se descarga el capacitor a través de la unión y de la resistencia R2. Una vez que llega al valle, ¿sí? Que llega acá, el capacitor, vamos a ver que se descargó lo suficiente,
Entonces esto empieza a cargarse de vuelta, ¿sí? O sea, este capacitor empieza a recibir corriente a través de la resistencia de R1 y nuevamente arranca el ciclo, se empieza a cargar. Cuando llega a BP, ¡brum!, se dispara. Esto lo hace constantemente, ¿sí? Pero en realidad no es todo tan así como automático, ¿no? O sea que, ¿por qué yo puedo decir, uy, vamos para acá? Cuando llega la tensión de valle se vuelve a cargar. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque vamos a elegir las resistencias R1 y R2 de manera que nunca, ¿sí?, la corriente supere la corriente de valle. Va a tocarla y va a salir. Entonces nos vamos a quedar siempre en la zona de resistencia negativa. Entonces, para que eso ocurra, se tienen que cumplir algunas condiciones para que el circuito oscile. Básicamente, tenemos que, en primer lugar, asegurar poder entrar en la zona de resistencia negativa. Entonces, la resta entre BB y BP dividido R1, ¿sí? O sea, básicamente es esta tensión menos esta sobre esta resistencia, que es la corriente que circula por acá, ¿sí?, debería poder superar el valor de IP, cosa de poder entrar en esta zona. Si la corriente que circula por acá nunca supera IP, nunca va a traspasarse a la zona de resistencia negativa. Entonces, esa es la condición para el encendido, ¿sí? Va a haber un valor mínimo mejor dicho, un valor máximo de R1 que genere esa corriente IP necesaria para pasar a la zona de resistencia negativa. Pero además, para asegurarnos que realmente oscile, tenemos que asegurarnos de que nunca entre a la zona de saturación o a la zona estable, que es esta que está acá. ¿Por qué? Porque básicamente estable significa no oscila. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra corriente supere IP, pero nunca supere IB. O básicamente, mirándolo en tensión, es que llegue a BP, pero nunca decremente por debajo de BB. Entonces, la condición para la oscilación en la zona esta de acá, ¿sí?, en la zona de máxima corriente, va a ser que BB menos la mínima tensión, o sea que sería la tensión de valle, ¿sí?, siempre, dividido esta resistencia, siempre va a tener que ser menor a la corriente de valle. O sea, lo que estamos diciendo es, la corriente que circula por acá, ¿sí?, cuando esto está disparado, digamos, esta zona está disparado el transistor, nunca puede superar la corriente de valle. En el momento en que yo aumento esto, por ejemplo, ¿sí?, y la corriente logra traspasar esto, se plancha y se queda en el punto de valle, y eso no oscila más. Entonces, tenemos que ser cuidadosos a la hora de elegir el valor de R1, ¿sí?, de manera que no permita que la corriente supere la de valle, pero sí permita que la corriente supere la de pico. Entonces, lo que decíamos recién, para que oscile debemos permanecer en esta zona, ¿sí? La corriente no puede superar IB, pero sí tiene que superar IP. Bien, hasta acá llegamos. En la práctica van a ver distintas aplicaciones, ¿sí? Y posteriormente, cuando veamos el tema siguiente, que son tiristores, vamos a volver a los transistores unijunturas para generar disparos de tiristores. Pero bueno, hasta ahora este es el primer tema. Entonces, es un tema raro, es un transistor que realmente no se utiliza mucho en la realidad. Digamos, hay mejores maneras de hacer osciladores, esa sería la respuesta, ¿no? Pero es muy bueno para que ustedes empiecen a ver cómo generar condiciones de oscilación, ¿sí? Así que bueno, espero que les sirva y bueno, tienen que complementarlo obviamente con el video de práctica y no se cuelguen porque los temas siguientes son bastante pesados. Así que bueno, próximo tema, circuitos de disparo. Nos vemos, chicos.